buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Los Puntos sobre las Jotas por la plataforma informativa nojodas.p. Los saluda el periodista Javier Alejandro Ramos. Hoy es lunes 7 de octubre del 2024 y presentamos, como todos los inicios de semana, a partir de las 6 de la tarde, este espacio de análisis de la coyuntura política en forma independiente. Veamos lo más saltante en la semana que pasó. Insisten tercamente desde el Congreso Fujimorista y sus aliados, como desde el gobierno fujicerronista, apuntalado por ese parlamento sin legitimidad, en el despropósito de aprobar una ley de terrorismo urbano como gran solución a la crisis de inseguridad y caos que ellos mismos han causado al legislar con normas que relajan la lucha contra el crimen organizado, pues les calzaban el guante las anteriores. El viejo axioma que señala que cuando los mafiosos gobiernan, los delincuentes están a sus anchas, pues se sienten plenamente identificados y hasta protegidos desde las cúpulas del poder que aprueban leyes para protegerse ellos de investigaciones policiales, fiscales y judiciales, sin importar que la ciudadanía viva a salto de mata ante extorsiones, robos a manos armadas, sicariato por no pago de cupos para operar tranquilamente, estafas de todo tipo y mil delitos más. La razón por la que la mayoría congresal y el Ejecutivo no derogan las cuestionadas leyes, que además son inconstitucionales, es más que obvia. Lo que se busca es criminalizar las protestas de la población y los emprendedores amenazados por bandas delincuenciales, a la vez que generar miedo y rabia contra los criminales para justificar más adelante la aparición de propuestas represivas y acusar a quienes levantan sus voz de protesta como terroristas urbanos, como cuando comenzó este régimen y se asesinó a sangre fría a más de medio centenar de peruanos y se les acusó falsamente como subversivos. La pretendida norma del terrorismo urbano se concatena perfectamente con otras que limitan el trabajo de investigación de las fiscalías independientes anticorrupción y con aquella que extingue la responsabilidad de los partidos políticos en actos de sus miembros y cúpulas para no ser consideradas organizaciones criminales. Y para salvarse de acusaciones de este tipo, han dado patente de corso a los delincuentes para que asuman el control de las ciudades del país, sabedores de que no podrán ser acusados tampoco. Y se deja la puerta abierta para que las protestas ciudadanas sean motejadas también de terrorismo y se construyan sanciones injustas. La dictadura perfecta, sin respeto a los derechos humanos, con ropaje de democracia. Para abonar más en esta forma de gobernar, se prevé en la legislación que si policías o militares cometen abusos de autoridad y violaciones de derechos ciudadanos, sean procesados en el fuero castrense y no por la justicia ordinaria. La presidenta Boluarte es el títere perfecto para esta andanada de leyes fomentadas por criminales para criminales. Obnubilada por el boato y la fortuna que ahora dispone, se deja endulzar no solo con joyas y regalos caros, sino que para en el quirófano para rejuvenecerse y quiere otros aviones presidenciales, para lo cual otorga a los mandos castrenses autorización para la compra sobrevaluada de seguro de jets de guerra en momentos que no hay conflicto externo y que la población sufre los embates de la delincuencia y de la crisis económica. En una de sus acostumbradas intervenciones, cuando va a alguna actividad que más parecen escritas por el bufo Cantinflas, trata de explicar su silencio en conferencias de prensa o entrevistas, diciendo que ella comunica mejor con trabajo, sonrisas y abrazos a la población. Vive en otro mundo, realmente. Las explicaciones de su genuflexo primer ministro Gustavo Adriancén de que el vestido amarillo que ella usó el día de su juramentación no fue regalado por el detenido por cohecho y tráfico de influencias Andrés Hurtado Chibolín no son creíbles. Un ex asesor de ella, Henry Chimabukuro, lo denunció, pero le han puesto paños fríos. Y en el colmo de la hipocresía, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que la pega de santurrón cuando ya sus debilidades son por todos conocidas, afirma que no puede juzgar a Chibolín ni sus actos como proxeneta hace años, ni como lavador de activos y coimiador de autoridades, porque tiene un origen humilde. En su afán de victimizar
al detenido presentador de televisión, olvida señalar que tanto él como su partido, Renovación Popular, han girado a la producción del farsante Chibolín fuertes sumas de dinero por media training, cuando lo que estaban haciendo era pagar por entrevistas publicitarias encubiertas al entonces candidato López Aliaga y a otros de su agrupación, al Congreso o a sillones municipales. Y lo peor del caso es que con dineros del Estado, que otorga un monto a los partidos que logran representación parlamentaria para temas específicos como capacitación de sus líderes y cuadros. Sobre este tema, tanto López Aliaga como varios funcionarios municipales han sido denunciados ya por el promotor de la revocatoria, Ciro Silva. El Colegio de Abogados de Lima, bajo una nueva gestión, por fin se ha puesto al lado de la justicia y el derecho. Su decano, Raúl Canelo, ha viajado a Costa Rica para explicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la precaria situación jurídica del país por culpa de las normas a las que nos hemos referido en la primera parte de este editorial. Mientras, en la Amazonía, 4 comunidades cercanas a la frontera con el Ecuador sufren la contaminación ambiental, enfermedades y muertes de sembríos y animales por otro derrame de crudo, esta vez en Pastaza. La corriente del río ha afectado a más de 1 millar de familias y ni Petroperú ni Ocinermin han evaluado aún el tema para establecer sanciones. Según un corresponsal del programa de Juliana Oxenford en redes sociales, Bunker, el desastre ambiental se debe a la rotura de un ramal del oleoducto sin mantenimiento desde antes de la pandemia de COVID, que puede deberse a corrosión de los tubos o a manos extrañas que buscan beneficiarse cuando se declare la emergencia y se propongan las soluciones. El Papa Francisco nombró al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, como cardenal. Se suma así un nuevo prelado con autoridad vaticana en el país, pues el arzobispo Pedro Barreto continuará como cardenal también. Ambos sacerdotes han venido cumpliendo una labor estupenda al sintonizar más con las demandas ciudadanas que con los maquiavélicos planes de las estructuras del poder, por lo que son sindicados por la mafia como caviares. Los dos han denunciado no solo los asesinatos a mansalva de este régimen, las prácticas parlamentarias nefastas, sino también los abusos del sodalicio. En la víspera, Castillo se pronunció a favor de que se derogue la ley del crimen organizado. Nuestro país tendrá pues 2 cardenales a partir de diciembre y ellos podrán votar y ser electos en los cónclaves para elegir al sucesor del sumo pontífice en caso de muerte de este. En el plano internacional, la espiral de violencia en el Medio Oriente no se detiene. La respuesta de Irán a Israel mediante bombardeos con misiles en venganza por asesinatos de líderes de Hamas y Hezbollah, ciertamente violentistas también, han sido denunciadas como uso desproporcionado de la fuerza. Pero sin duda, el gobierno israelí es genocida también, y su jefe de Estado, Benjamín Netanyahu, que fue dejado prácticamente solo por la concurrencia en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, ha implementado una política agresiva que no respeta a las poblaciones civiles en Gaza, el Líbano y Yemen. Y las escaladas de ataque anoche a Beirut en respuesta son repercusiones que causan más muerte, dolor y destrucción. No habrá paz si los actores claves de este conflicto, que lleva ya décadas, no analizan las profundas causas de estas desavenencias y la comunidad internacional se niega a condenar oficialmente los actos de violencia de ambos lados, creando con su pasividad por intereses geopolíticos más daño a una población ya golpeada por la muerte desde hace muchos años. En la entrevista de la semana conversaremos con el abogado especialista en temas constitucionales y docente universitario, Carlos González Palacios. Muy buenas tardes. Muy bien, hay algunos temas que es importante tocar para que el público comprenda, algunos temas de leyes dadas por el Congreso en esta última etapa, que no se nota, o sea, si bien las encuestas reflejan un malestar de la población con respecto a determinadas normas que dicen que son los causantes de la inseguridad, los transportistas piden que se derogue y algunos especialistas, como el propio Colegio de Abogados, está dirigiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para explicar el tema. El grueso de la población no entiende por qué las leyes dadas por el Congreso
en esta última andanada de leyes en las cuales las humilla, es de que promueven el crimen organizado o, no o dificultan su investigación, además del tema de por qué tiene que estar un abogado presente en el momento de un allanamiento, previo o sea, avisarle previamente al allanado, y otros temas, el caso de las organizaciones políticas que ya no pueden ser consideradas organizaciones criminales. Eh, ¿Estas leyes son inconstitucionales o sea, podrían ser desmontadas, derogadas en este mismo periodo o hay que esperar todo un proceso para que un nuevo Congreso las derogue? Mira, muy interesante la consulta. Hay tres aspectos aquí, ¿no? El primero son normas que han sido dictaminadas que favorecen en realidad a los supuestos infractores o comisores de delito, con una exacerbación del respeto del debido proceso y no respetando un equilibrio entre lo que debería ser el trabajo de fiscalía y la presunción de inocencia. En este caso, la presunción de inocencia se ha subido a un rango demasiado elevado y no permite un trabajo de fiscalía. Vaya usted a saber con qué intereses, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo es que no hay una política ni una estrategia, mucho menos, de lucha contra la inseguridad ciudadana en el campo jurídico tampoco. En los últimos años, en los últimos 5 años, han habido prácticamente 10 normas en torno a seguridad ciudadana y lo que hemos visto es que la inseguridad ha crecido. Entonces significa que el paquete normativo no ha sido efectivo. Tercer punto, este elemento relativo a terrorismo urbano en realidad no viene a tipificar una nueva modalidad de delito. Lo que viene es simplemente a cambiarle de nombre a cosas que ya existen Claro, la para extorsión ya es un divertir a la delito, galería. ¿no? La extorsión ya es un delito, el sicariato es un delito, el asesinato es un delito, que están tipificados en el Código Penal, y meterlos dentro de una norma que se llama terrorismo urbano, como Sumilla, en realidad viene o a duplicar, o en algunos casos, que al tratarse de una nueva norma, de repente a relajar, pienso yo, el tema de la investigación de estos delitos. Sí, sí. Mira, el problema con el terrorismo urbano es que el terrorismo tiene una definición que es diferente a la del delito común. El terrorismo tiene una vocación política de llegar al poder religioso, ideológico, ¿no? Pero llegar al poder de alguna manera. En cambio, el delito común tiene un objetivo físico o económico. Entonces, no se puede mezclar el agua y el aceite aquí, siguiendo un poco un modelo que es en realidad el modelo de El Salvador que se está queriendo transponer a una realidad que es totalmente diferente. ¿Cuál podría ser el ánimo aquí? El artículo 140 de la Constitución prevé la pena de muerte en dos circunstancias: traición a la patria y terrorismo. Entonces, si tú estás catalogando estos delitos comunes como terrorismo urbano, en realidad estás aprestándolos a que puedan ajustarse a lo que indica el artículo 140 de la Constitución. La Corte Interamericana y el Pacto de San José, en su artículo 4, te dicen, no puedes extender a más delitos de los que ya hay la pena de muerte. Claro, pero terrorismo figura en el artículo 140. Si le añades el guión urbano, esas personas que pueden ser procesadas podrían llegar a la Corte Interamericana y el Perú sería condenado. Entonces, yo sí creo que hay bastantes argumentos para declarar inconstitucional, por ejemplo, esta última norma, por una cuestión conceptual y por una cuestión también de no ajuste a lo que vendría a ser la aplicación del artículo 140, ¿no? Entonces, este debate se podría llevar a cabo en el Tribunal Constitucional, pero fíjate, y lamento decirlo, no estoy viendo tanta tecnicidad en el último Tribunal Constitucional. Estoy viendo algunos criterios que son un poco más ideológicos, Sí. políticos, ¿no? Y eso nunca lo había visto anteriormente, Si bien todos los entonces tribunales me preocupa un constitucionales, poco, ¿no? si bien todas las conformaciones de los tribunales constitucionales desde que se fundó esta institución han pasado
por la aprobación de sus miembros por parte del Congreso, ¿no? Eh, Había cierta independencia, ¿no? Desde el primero que dirigió Jorge Santisteban de Noriega y los posteriores, incluso cuando apristas han sido presidentes del Tribunal Constitucional, y ya en el Fujimorismo es que se voltea todo cuando eliminan a tres de los magistrados y comienzan a nombrar las mayorías fujimoristas a partir del año 2000, las mayorías fujimoristas con sus aliados, a nombrar personas, magistrados, de repente con muchas calificaciones académicas y todo lo demás, pero muy sesgados políticamente. Cejados políticamente y fíjate, ¿no? En lugar de construir a veces argumentos en base a elementos razonables o criterios de proporcionalidad, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional últimamente es utilizar mucha tautología, ¿no? Es decir, no es así porque no es así, ¿no? Eso lo utilizaron, esa tautología la usaron, por ejemplo, en el caso de la vacancia fáctica de Vizcarra, ¿no? No existe, no está en la norma, entonces no se aplica. ¿Y cuál es el criterio interpretativo? Si el Tribunal Constitucional no está para leer la Constitución y aplicarla precisamente en un positivismo ortodoxo. Para El interpretar. Tribunal Constitucional está para interpretar la Constitución, justamente, no a su Y antojo, por además, supuesto, y pero en además, torno al espíritu y constitucional. además pienso que, o sea, estoy seguro, ¿no? Además tener siempre como barrera lo que indican los acuerdos y tratados internacionales. Y en el caso de la liberación de Alberto Fujimori, a todas luces fue un desacato a una norma del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mira, en derecho internacional hay dos corrientes grandes, ¿no? O la soberanista, y entonces tú haces lo que te da la gana en tu país y ya no convives internacionalmente con los demás porque tu derecho prima encima del derecho internacional, y la corriente internacionalista, que no te quita soberanía, pero que te dice, oye, ajustate a las reglas internacionales si quieres convivir en el mundo. Y para eso hizo El acuerdos, Perú, pactos. por supuesto, y fíjate que el Perú quiere ingresar a la OCDE, que es el Club de los Países Desarrollados, que es un tratado internacional, y estos precedentes de rebeldía en torno al derecho internacional no abonan, no contribuyen a un proyecto nacional que ya data, tú sabes, ¿no? De diferentes gobiernos, independientemente de la ideología, el hecho de querer entrar a la OCDE, esto afecta nuestra candidatura. Ahora, pero para que la gente, lo que yo espero en esta entrevista, que sea muy didáctico, la gente dice, ya, ok, el Tribunal Constitucional y el gobierno han desacatado una sentencia, una norma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al liberar a Fujimori, al validar algunas leyes inconstitucionales, como tú mismo lo señalas. Sin embargo, no hay ninguna sanción, no hay o sea, puede ser una sentencia, pero no hay ninguna pena para el país o para los infractores personalizados las personas que han, los políticos, los gobernantes o los funcionarios públicos del país que desacata estas normas. Claro, es que lo que sucede es que el derecho internacional, y en este caso la Corte Interamericana, nunca sancionan directamente a personas, sancionan al Estado. Y es el Estado el que tiene que luego, en aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana, venir a aplicar directamente las sanciones, las responsabilidades a las personas, ¿no? O sea, la Corte Interamericana no tiene injerencia sobre el ciudadano nacional, tiene injerencia sobre el Estado. Y es el Estado luego el que tiene que aplicar eso con respecto a las personas. Lo que está haciendo el Perú es simplemente no escuchar a la Corte y entonces no aplica las sanciones, las responsabilidades, las investigaciones que la Corte le está pidiendo que se puedan efectuar. Te lo digo así en claro para que todos lo puedan entender. Estamos en situación de rebeldía ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y mira tú el grado de, a ver, para mí, de doble discurso que tenemos, ¿no? Por un lado nos declaramos rebeldes y no respetamos los parámetros de la Corte Interamericana, y por el otro lado estamos enviando a Alberto Borea como juez de la Corte Interamericana, o sea,
plegándonos, reconociendo el sistema de protección de derechos humanos. ¿Qué sentido tiene esa política exterior? ¿Qué sentido tiene esa política de justicia? El Ministerio de Justicia no está asesorando de una manera correcta, es decir, cuando digo correcta es jurídica a la presidenta de la República. La está asesorando más desde un punto de vista político, sentimental, soberanista, y no desde un punto de vista jurídico internacional, que es lo que se amerita en este caso. Lo que yo veo acá ya entrando al terreno político es que los subsiguientes primeros ministros de Dina Boluarte, salvo Angulo, que estuvo 4 o 5 días ahí y que salió ni bien comenzaron las masacres en el interior, tanto Otárola como Adrián Sen, los primeros ministros, tienen, y que bajo cuyo mandato están los demás ministerios de justicia, relaciones exteriores, tienen una posición de obsecuencia total a los dictados de la presidenta de la República y de la mayoría congresal. O sea, no hay en estos momentos un equilibrio de poderes en el cual el Ejecutivo se oponga a algo que apruebe el Congreso, observe la ley, ¿no? O tampoco de parte del Congreso a algunos despropósitos enviados por el Ejecutivo o aprobados por el Ejecutivo en Consejo de Ministros. O sea, es un pacto, es obviamente un pacto de supervivencia hasta el 2026, en el cual se tapan los ojos los dos a los despropósitos que cometen cualquiera de los dos poderes y todo sigue andando como si nada. Y el resultado es esta situación. En el caso de la inseguridad es una de las situaciones, pero hay muchas más, ¿no? Hay derrames de crudo en la selva, existen un montón el tema de la salud, hay epidemias, hay pandemias no declaradas oficialmente, pero hay dengue, hay otras cosas más, y el gobierno hace agua por un lado y el Congreso lo otro. Cuando se hacen encuestas, tenemos que tanto el Congreso como el gobierno tienen un 4 a 5% de aprobación. Y esto no se refleja en las calles, obviamente, porque la protesta también podría estar criminalizada con esto del terrorismo urbano. Ya lo están diciendo que no quieren un paro, no quieren una protesta, porque eso también podría ser terrorismo. Mataron a 50 personas entre diciembre del 22, enero, febrero del 23, en diferentes regiones del país, y los acusaron de terroristas alegremente, ¿no? O sea, si los hubieran capturado en lugar de matarlos, igual los hubiesen fusilado después. Mira, es un buen tema el que planteas, ¿no? Yo te voy a decir una evaluación personal en torno al tema del Estado de Derecho, o sea, de la democracia en nuestro país, ¿no? Si tú tienes que mover en ese ajedrez actual una sola ficha para tratar de mejorar las cosas, no que sean perfectas, ¿ah? Pero mejorar el sistema político, es suprimir la vacancia presidencial por incapacidad moral. Y te digo por qué. Porque es la causante del desequilibrio de poderes. El Congreso, no el de ahora, olvidémonos de los nombres. El Congreso tiene derecho de vida o muerte sobre el presidente de la República cuando el presidente no tiene la mayoría en el Parlamento. La vacancia por incapacidad moral, en la época de Alan García, de Toledo, de Ollanta Humala, nunca se aplicó Nunca. porque esos tres presidentes tenían una coalición que impedía que la oposición pueda vacarlos. No se habló 15 años del tema. Cuando entra PPK con sus 14 congresistas, PPK fue la primera víctima, luego Vizcarra, después Castillo, y el que va a venir después con una segmentación de 30 partidos, créeme que no va a tener la mayoría en el Congreso, sea cual fuere el candidato. Entonces, eso significa que vamos a hacer, ¿qué tú quieres? 7 millones, 8, 9, 10 que vamos a votar por un candidato en segunda vuelta, una candidata, y un Congreso con 87 personas lo va a poder vacar si no se pliega y no se somete a los dictados del Congreso. Entonces, Esa yo te norma quiero comentar una cosa. debería ser inconstitucional también. Por supuesto, por supuesto. Mira, en este momento el Perú, si tú miras las cifras del oro, el precio internacional del oro y de la plata, estamos en un superciclo de los commodities.
Y en general eso beneficia al Perú y tú ves una bonanza en la calle, en la economía popular, como en la época de Alan García, en el año 2009, donde no por obra de él, sino por un superciclo económico, beneficiamos de diferentes elementos que hicieron crecer al país. En este momento, eso no nos beneficia porque el Congreso ha dictado unas leyes que benefician a los mineros y que no Bien. revierten todo ese dinero suplementario del superciclo. ¿Tú sabes qué cosa? ¿Quién lo dice eso? Julio Velarde. Es decir, esto no proviene de una cantera de izquierda, ¿no? Proviene de un técnico que te está diciendo, oye, político, estás haciendo las cosas mal a causa del desequilibrio de poderes. Ahora, la vacancia presidencial por incapacidad moral, como tú bien dices, no se aplicó en gobiernos netamente corruptos como el de Alberto Fujimori en su segundo mandato, a Alan García, Toledo, Humala en parte también. Sin embargo, sí, claro, porque tenían una bancada, como tú dices, que los soportaba. A PPK se lo chifaron rápido, además con el apoyo ahí de Kenji, que exigía el indulto de su padre, y el presidente PPK cayó. ¿No? Y luego la otra víctima fue Vizcarra. A Merino no hubo necesidad de vacarlo en el Congreso porque, bueno, lo vacaron obviamente por una figura muy rápida porque él renunció, pues, ¿no? O sea, dio el paso al costado porque la calle salió en aquella ocasión y la cosa se pintaba muy feo para él y dio un paso al costado. Y a Vizcarra fue la otra vista. A Sagasti también se lo quisieron bajar, no lograron el consenso en ese momento. Y a Castillo fue fácil porque, bueno, Castillo pues cometió el terrible error de querer hacer un golpe de Estado sin el apoyo de los militares y al mediodía, ¿no? Los golpes de Estado en este país son después de medianoche y con el apoyo de los militares, ¿no? Y justo el día en que lo iban a vacar, o sea, en que había una moción de vacancia a aprobarse esa tarde. Entonces el hombre desesperado pues leyó un discurso ahí que se lo hicieron y perdió todo. Pero también dentro del equilibrio de poderes, aparte de la vacancia presidencial, está la otra opción, que es la opción de que el Congreso pueda ser cerrado por el presidente si eh, se bajan pues a dos gabinetes. Y eso no ha ocurrido tampoco pues, porque ninguno de los expresidentes han querido pisar ese palito, o sea, ni Castillo, ni tampoco, bueno, Vizcarra sí lo hizo, por eso que se bajó al Congreso. Pero ni Sagasti, ni Castillo, ni Dina Boluarte tienen la menor intención de que sus ministros sean eh, ni siquiera interpelados. Las interpelaciones de los últimos días han sido un chiste, ¿no? Entonces, ese equilibrio de poderes que es la causal de que el Congreso haga lo que le da la gana y gobierne con un ejecutivo títere, un ejecutivo es lo que ha causado estos problemas, que ahorita lo estamos viendo en el caso de la inseguridad ciudadana, que es terrible, pero que no hay forma de que lo puedan resolver con una ley de terrorismo urbano, ni con cualquier operativo que realicen, porque la gente ya no confía tampoco ni en la policía, ni en los jueces, ni en los fiscales. Mira, lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? El tema radica, en primer lugar, en un elemento institucional, ¿no? Eliminar los problemas que crean del desequilibrio de poderes. Y la vacancia por incapacidad moral, te digo, ¿ah? No existe en ningún país aparte del Perú. No hay ningún teórico que la haya creado. Eso simplemente se le dio vida en algún momento de la historia y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Ese elemento hay que apartarlo, ¿no? En primer lugar. Pero luego viene un elemento de políticas, generación de políticas. El tema de seguridad está totalmente abandonado porque pensamos que la solución consiste en soltar policías a la calle, en poner militares, en aumentar las cámaras, en subir las penas, todo un elemento cuantitativo, si tú te das cuenta. Es decir, subir números, ¿no? Números de cámaras, números de personas, números de años de sanción. No, pero no hay No una es un estrategia. elemento Lo que no hay cuantitativo, es una estrategia. es un elemento cualitativo. Mira, haz dos movimientos de piezas en tu tablero. Número uno, dale facultades reales a la unidad de inteligencia financiera para que sepas dónde están los desequilibrios patrimoniales. Como no le conviene a algunos políticos, Claro, no lo hacen, claro. pero tú ahí vas a poder detectar quiénes son los capos de la droga. O sea, el Perú es, Javier,
es el segundo productor de cocaína del mundo y nadie sabe quién es el capo de la droga mayor en el Perú. ¿Cómo es posible eso? Dime tú. Y los ¿Eh? lavadores de oro, de dinero, de narcotráfico, Peor, también, y la de oro cifra, ilegal, y no, la minería ilegal, y las talas de árboles. O sea, esas grandes economías informales son, ilegales e informales, son las que producen estos enfrentamientos porque tienen que así contratar es, personas, matones, para que cuiden sus negocios, totalmente. y de ahí nace pues una serie de otras vertientes delincuenciales que pasan por la extorsión, el sicariato, etcétera, etcétera. Esto del terrorismo urbano a mí me parece más bien un pretexto, una justificación para endurecer las Sí, penas a personas que quieren protestar por lo que está totalmente. ocurriendo que al final puedan ser pues motejados, acusados como terroristas, cuando es una persona que protesta, porque la protesta pacífica está garantizada en la Constitución, pero no, ha parado, ha cerrado una pista o ha tirado una piedra de repente a una luna en el Metropolitano, Terrorista urbano. un terrorista urbano y lo metemos Y ojo, ¿ah? o le metemos balas de frente. O- ojo, ¿ah? O sea, este punto que te señalé hace rato, ¿ah? Se puede aplicar, si es terrorista urbano, la pena de muerte con el artículo 140 de la Bueno, la Constitución. pena de A muerte mí, la han aplicado en esta matanza porque a la gente que le tiró un vidrio a la luna del metropolitano, o cerró la pista, la carretera tal, o quisieron entrar al aeropuerto para parar durante una hora la llegada y salida de aviones, los mataron y les dijeron de frente, son terroristas. Y ninguno tenía la comisión, la la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, encontraron, buscaron, y también el propio Ministerio de Justicia, no encontraron un solo elemento que calificara a alguna de las personas que murieron en estos enfrentamientos, que hubiera una sola acusación, ni siquiera ya una sentencia, una sola denuncia como integrante de algún movimiento subversivo. ¿tú te acuerdas cuando intervinieron la Confederación Campesina? Claro, en la Plaza 2 de ¿No? Mayo. Machetes que eran recién comprados, ¿no? Encendedores, ¿no? Esas eran las pruebas. Al final ni siquiera se pudo armar una carpeta fiscal porque no habían suficientes evidencias. Entonces, yo te voy a decir, mira, se está instrumentalizando el aparato público para criminalizar la protesta y las libertades individuales. Y más bien creo yo, lo que se debería hacer es ocuparnos de las fronteras. Las fronteras son una coladera tremenda de tráficos de todo tipo de armas, y de la drogas. policía no se da abasto porque no, de personas no tiene la formación, la capacitación, la policía adecuada para ocuparse de fronteras, deberían ser las Fuerzas Armadas, ni tampoco tienen el equipamiento. La policía está hecha para otros sectores, no para zonas agrestes, montañosas, boscosas, desérticas, que son nuestras fronteras justamente, y que No, son ahí deberían aprovechadas estar los como militares, pasos sobre. ilegales Ahí para deberían estar todo los tipo de militares. tráficos. Ahí deberían estar los militares, pero tampoco hay una Ahí estrategia, deberían entrar los pero militares. tampoco hay una estrategia, ni están preparados en los últimos 15, 20 años con un tipo de inteligencia que les permita pues afrontar ese tipo de situaciones. O sea, estamos de mal en peor, con un gobierno y un Congreso totalmente deslegitimados, que sin embargo se da el lujo, ¿no?, de seguir manteniendo a un ministro del Interior a todas luces incompetente y además acusado también de muchos delitos, ¿no? Y en lugar de eh, proteger la salud, la educación, la seguridad, la presidenta quiere comprar aviones militares y dos aviones presidenciales más para pasearse por todos lados. O sea, vive en otro mundo. Mira, yo lamento mucho que no se tenga una estrategia en torno a diferentes temas. Tú has mencionado varios. El tema de la seguridad es el que en este momento está quejando más. No hay capacidades dentro del propio despacho presidencial, creo yo. Se están ocupando más de temas conexos, de mantenerse en el poder vigentes hasta un cierto número de tiempo.
porque la situación jurídica, tanto de Dina Boluarte como de Otárola, son complejas, en realidad. Una vez que ya no tengan la protección de este gobierno y esto termine en 2026, van a tener problemas. Entonces, la señora, la presidenta, está desatendiendo los problemas de interés general para poder atender los suyos propios. Y la actitud que está tomando, y eso es una cuestión de falta de formación política, falta de valores, una serie de elementos que se concatenan aquí para tener un perfil de un gobierno con piloto automático. Los que sufrimos más somos nosotros de ese piloto automático que se añade ya a la inestabilidad que existe desde el 2016 con PPK, alimentada por un Congreso y por una mayoría congresal en torno a una coalición que no buscan beneficiar el interés general. Y el caso Chibolín, que es uno de los temas que ha dado eh, muchas portadas, y no solo en farándula, también en temas jurídicos. Acá el señor Chibolín, Andrés Hurtado, como lo llaman, ha pasado de ser pues un cómico, un farandulero, un tipo este, pintoresco, ¿no? Con un programa de televisión de supuesta ayuda a la gente, a ser una persona que tenía conexiones y nexos políticos y judiciales, o el Poder Judicial, en la Fiscalía de Lavado de Activos, en la Dirección de Migración, o sea, es un nuevo Montesinos, este Chibolín es apoderado legal de Vaticano, uno de los narcotraficantes más ranqueados del país, que llegó a hacer un trato incluso con Vladimiro Montesinos. Ese señor Chibolín, que ahora está preso, va a destapar, yo pienso, una situación de debilidad de las instituciones. La Fiscalía de la Nación, o los fiscales, el lavado de activos, el Poder Judicial, hay muchas juezas metidas en temas ahí de coimas y de cosas, la Dirección de Migraciones, y aparte de políticos también que han pasado por su programa, el alcalde López Aliaga, el señor Hernando de Soto, la señorita Patricia Chirino y otras más, pagando, obviamente, pagando para aparecer en un programa y que no ha sido declarado eso como campaña electoral. O sea, y que además en algunos casos han usado dineros públicos que el propio Estado les ha dado a los partidos políticos para otras cosas, formación, capacitación, en el caso de los partidos políticos que tienen una bancada congresal, se les da un dinero, cuando tienen una bancada congresal, como una retribución para otros temas, para capacitación de sus dirigentes, sus militantes, y ellos la agarran y lo pagan al Chibolín para que los entrevisten en el canal de Sí, televisión. pues mira, no es la primera vez que esto sucede. Ya había existido este tipo de lobistas anteriormente, ¿no? Richard Swing era uno de ellos. Menor Y escala. menor escala, por supuesto, ¿no? Pero esto te da a entender, pues, que el nivel, ¿no? Del crimen organizado y de la delincuencia ha penetrado totalmente todos los círculos, ¿no? Esto de aquí se ve a nivel de farándula, pero cuando se supo de los Graña, por ejemplo, en torno a su compromiso empresarial con la delincuencia internacional, fue igual de chocante, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un nivel ya de podredumbre bastante elevado y lo que corresponde es una renovación a nivel nacional, ¿no? Yo te agradezco mucho por las consultas más bien que me has efectuado el día de hoy, Javier, muy interesante. Y hay que trabajar, hay que seguir trabajando para mejorar No, los niveles del hay que país. desmontar todo esto, y para eso se necesita un gobierno democrático, participativo, que la gente participe verdaderamente en las decisiones y que sepan votar. Y a la hora de votar por un poder ejecutivo, por un presidente y su plancha y por un congreso, lean, se informen, ¿no? De qué personas son las que están, las que podrían representar mejor un sentido democrático y un sentido de equidad y de justicia, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista. Es grato verte nuevamente después de algún tiempito y ya nos estaremos juntando, pues.
Claro que sí, Javier. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por la entrevista. Preguntas bastante interesantes y espero que pueda ayudar a entender algunos elementos de nuestra coyuntura. Muy Y agradecido. en lo político, Carlos, ¿cuál es tu futuro? Has sido el candidato a la alcaldía de Barranco y ahora se vienen las elecciones presidenciales y también las municipales. Vamos a verlo. Hay propuestas. Todo está abierto todavía. Ciertamente de que hay plazos que respetar, pero la política permite poder tener posibilidades también. O sea, no hay nada definido todavía. No hay nada definido aún. Ok, La cancha Carlitos, está abierta. muchas gracias. Estamos en Un contacto. abrazo, amigo. Hasta luego. Gracias. Eso ha sido todo por hoy en Los Puntos sobre las Jotas. El programa se difunde a través de mi cuenta personal de Facebook a nombre de Javier Alejandro Ramos, del fanpage Los Puntos sobre las Jotas y de los grupos de Facebook nojodas.p y Colectivos Ciudadanos Vigilantes de la Democracia, así como desde el canal YouTube y el Twitter de No Jodas P. Si les agradó nuestro espacio, denle un like en la plataforma en que lo hayan visto y compártanlo en sus redes. Nos vemos el próximo lunes.